Bueno, siguiendo con el programa científico del Congreso y con la mesa conjunta de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión y la Sociedad Paraguaya de Cardiología, en esta ocasión le vamos a recibir al doctor Alberto Lorenzati. El doctor Lorenzati es especialista en cardiología, lipidólogo clínico certificado por la Sociedad Argentina de Lípidos, profesor invitado de Medicina Interna de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, experto médico certificado en investigación clínica y farmacología, coeditor del European Heart Journal, coeditor del European Cardiology Review, más de 800 resúmenes, publicaciones y presentaciones en ámbitos tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión, el doctor Lorenzati nos va a hablar de más allá de las cifras, la hipertensión arterial y dislipidemia como impulsores del riesgo aterosclerótico residual. Bueno, muy buenos días. De nuevo en esta tercera charla que me toca dar, agradecer a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Hubo una confusión con el título. En realidad vamos a hablar de apoproteína B y lipoproteína A pequeña, un tema que está muy en boga, el segundo, y la apoproteína B, yo les diría la verdadera cara del riesgo cardiovascular que muchas veces no la tenemos en cuenta en la práctica cotidiana. Bueno, mis conflictos de interés, en algún momento toco algo de algunas drogas, entonces por eso ponemos esto. La agenda es por qué el colesterol LDL no refleja siempre completamente el riesgo. Cuando la apoproteína B cambia la interpretación clínica, ¿qué riesgos revela la lipoproteína pequeña a? ¿Y qué podemos hacer hoy y qué falta todavía demostrar respecto de esta lipoproteína todavía enigmática? A muchos años de su descubrimiento, 60, casi 60, todavía sigue siendo bastante enigmática. Y respecto de apoproteína B, hemos puesto la verdadera cara del riesgo. Porque yo puedo tener un paciente obeso, muchas veces los diabéticos, y tener un LDL, no sé, 100, 90, y nosotros podemos quedarnos tranquilos pensando en que, bueno, no sé, quizás en virtud del riesgo y demás no está tan elevado, pero si miramos a la apoproteína B o si medimos apoproteína B, que no es parte del perfil lipídico estándar y que es quizás el marcador mejor, no solamente que mejor refleja el riesgo, sino que es el marcador mejor estandarizado. Porque, por ejemplo, LDL la podemos calcular, en general todos los análisis automáticos la calculan. La vieja fórmula de Friedewald tenía una serie de errores y actualmente usamos otras fórmulas, por ejemplo, la de Martin Hopkins y alguna otra que realmente se han corregido, y se calcula el LDL y se mide directamente, pero esa medición directa del LDL no es muy, no está muy bien estandarizada y puede haber errores. En cambio, con apolipoproteína B no hay errores. Es la mejor medición lipídica, la más estandarizada. ¿Qué es la apoproteína B? Bueno, es la lipoproteína estructural de las VLDL, IDL, LDL, lipoproteína A. Y si englobamos en las apoproteínas la B48, también de los kilomicrones. Cada lipoproteína contiene una partícula de ApoB, que es el elemento aterogénico per se, y su medición refleja el número total de lipoproteínas. Después vamos a ver eso
un gráfico. Ya le dije las isoformas, ApoB100 es lo de las lipoproteínas aterogénicas y ApoB48 la de los kilomicrones y sus remanentes. Bueno, acá tienen perfectamente, lo pueden ver ustedes, en celeste triglicéridos, en amarillo colesterol, cuánto ésteres de colesterol, por supuesto, y ustedes ven que la ApoB48 está en los kilomicrones y sus remanentes y el resto apoproteína B100. Entonces ustedes me dirán, bueno, perfecto, pero yo puedo medir, calcular el colesterol no HDL y tengo una muy buena aproximación al riesgo cardiovascular más allá del LDL. Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo. Hoy muchos laboratorios informan el no HDL. Es restar al colesterol total el HDL. Y eso nos da una muy buena aproximación, sobre todo ahora que hay tantos pacientes cardiometabólicos. Es más, el score europeo, el score 2, no el anterior, ya no trae más LDL como componente digamos, del algoritmo, sino dice colesterol no HDL. Igual, por ejemplo, las guías británicas, que son muy buenas, NICE, hace muchos años que ellos ponen el colesterol no HDL. Bueno, yo les decía eso, me adelanté un poquito, buena correlación con LDL y no HDL, pero la concordancia es solo moderada. ¿Qué significa esto? Es un término que tenemos que empezar a utilizar más, que es concordancia y discordancia. Yo les diría que entre un 10 a 20% de los pacientes pueden tener discordancia, o sea, yo le miro el LDL y no refleja el verdadero riesgo, como les decía antes, tenemos que mirar el ApoB, sobre todo en pacientes que tienen obesidad, síndrome cardiorrenometabólico, etc. Y ahí el mejor ejemplo. A la izquierda, a igual LDL, nosotros podemos pensar que el paciente tiene el mismo riesgo. Sin embargo, en la balanza a la derecha nos está mostrando un individuo que tiene igual LDL, pero no tiene el mismo ApoB, porque ese paciente tiene mayor cantidad de partículas y por lo tanto mayor cantidad de riesgo. La ecuación es simple y hay muchos estudios que lo demuestran. Este es simplemente un clásico, ustedes que digamos compara no HDL con ApoB, no, digamos, cuando no hacemos el ajuste, realmente en prevención primaria y secundaria se equiparan, pero ajustado por otras variables lipídicos lejos, el ApoB en prevención primaria y en prevención secundaria es superior como medida del riesgo cardiovascular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es más, personalmente estoy convencido que debería formar parte del panel lipídico estándar. Y ahí la explicación simple, pero para que lo tengamos muy en cuenta, cuando hay mayor cantidad de partículas, y eso es lo que cuenta, no el colesterol total, no la masa de colesterol que estamos midiendo con el LDL. Con el LDL está incluido inclusive el colesterol de la lipoproteína pequeña. O sea, estamos viendo, esto no significa que no sea el primer objetivo terapéutico, que no haya que bajar el LDL. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de un panel lipídico para ser más específicos y para mirar con mayor profundidad el riesgo cardiovascular. Si yo tengo muchas partículas, la probabilidad de que queden atrapadas en el subendotelio vascular es mayor, porque permanentemente las partículas entran y salen. No siempre quedan atrapadas. No significa que las partículas de, digamos, LDL, porque hay otras, ya les dije recién, lipoproteínas, IDL, remanentes de VLDL, todas tienen ApoB. Las partículas pequeñas penetran en el endotelio, en el subendotelio y salen, no siempre quedan retenidas. No es que el paciente que entró una partícula y se va formando placa, no, entran y salen. Cuando quedan retenidas y se produce el fenómeno de oxidación, inflamación, etcétera, allí se va formando la placa aterosclerótica. Una breve comparación
de lo que tenemos disponible, LDL, no HDL y ApoB. Ustedes ven entre las desventajas, el LDL, por supuesto, primer objetivo en la guía, el no HDL no requiere ayuno y el ApoB tampoco requiere ayuno. Muy bien estandarizado está la medición, muy útil, les dije, en dislipidemia aterogénica, pero la contrapartida es que no está disponible ampliamente, no la entendemos bien y por eso está perfecto que estemos hablando de esto hoy. Los puntos de corte y riesgo son arbitrarios y es un objetivo secundario en las guías y por supuesto tiene un costo. Estos son para el muy alto riesgo menos de 65 miligramos por decilitro y para el alto riesgo menos de 80. Si ustedes hacen el ejercicio de medirle a sus pacientes, insisto, sobre todo cardiometabólicos, se van a encontrar que casi todos tienen 100, 110, 120 de apoproteína B. Entonces, la concentración de colesterol no siempre refleja cuántas partículas siguen circulando y la discordancia les dije que es cuando ApoB y LDL no coincide y el riesgo suele seguir a la cantidad de ApoB, que es quizás lo más importante que tenemos que ver aquí. ¿Cuándo pedir ApoB? Bueno, cuando los triglicéridos están por arriba de 200, cuando el LDL está por debajo de 70, la medición de LDL y el cálculo de LDL no es lo ajustado que debiera, entonces ahí la medición de apoproteína B es una herramienta de utilidad. Y los umbrales para considerar, bueno, ya se los dije recién, en muy alto riesgo, en alto riesgo y más de 90 en riesgo intermedio para considerar la intensificación del tratamiento en nuestros pacientes. Mensajes para la práctica, entonces, para finalizar con esto. ¿Qué mide? El número total de partículas heterogénicas. ¿Cuándo agrega realmente valor? Porque suele haber mucha discordancia en diabéticos, hipertrigliceridemios, obesos o, de nuevo, LDL muy bajo o cuando ya sabemos que puede haber discordancia. ¿Cómo usarlo? Bueno, para ver el riesgo residual de nuestros pacientes, considerar intensificar el tratamiento, pero no reemplaza al LDL colesterol. Insisto con eso porque si no nos podemos confundir y dejar de lado la medición y el tratamiento del LDL, que es lo más importante y es el primer objetivo terapéutico. Y hemos puesto como ventaja práctica que está muy bien estandarizado, es reproducible y no necesita nuestro paciente estar en ayuno. Vamos a hablar ahora entonces de lipoproteína A, y hemos puesto ahí renace una estrella. ¿Se acuerdan de la película Nace una estrella? Bueno, aquí renace una estrella. ¿Por qué? Miren las publicaciones en PubMed. Se descubrió en 1963, la descubrió Berg. Por casualidad, como ha pasado tantas veces en medicina, él estaba buscando subgrupos sanguíneos y factores, etcétera, etcétera, y descubre esta lipoproteína. Prácticamente no hubo publicaciones hasta los años 90 en que se la relacionó con riesgo cardiovascular y ahí hubo un gran impulso en el interés científico por investigar y publicar sobre lipoproteína A pequeña. Después cayó, digamos, no en el olvido, nunca nos hemos olvidado, pero al no haber herramientas, fíjense que el tratamiento estándar para la lipoproteína A pequeña fue durante años el ácido nicotínico. Acá hay médicos jóvenes, ni siquiera lo conocen, pero fue el primer hipolipemiante introducido en la historia de la medicina allá por los años 50, con efectos colaterales, etcétera, etcétera, pero bastante efectivo, bajaba 20%, 20-25% la lipoproteína A pequeña y con eso se había ganado la chapa de ser el hipolipemiante para utilizar en lipoproteína A pequeña aumentada. Bueno, pero después
digamos, a principios del siglo XXI, volvió a caer un poco en la falta de interés, la investigación de lipoproteína A pequeña, que renace en estos últimos años de la mano de que la industria farmacéutica desarrolló fármacos tremendamente efectivos, que después vamos a ver en alguna diapositiva, que la bajan 100%. ¿Ustedes saben lo que es bajar 100% el nivel de lipoproteína A? Bueno, antes, 30 años atrás, nos contentábamos con el 25% que bajaba el ácido nicotínico, que dicho sea de paso ya no se consigue más porque, por los efectos colaterales. Bueno, hoy hay fármacos en desarrollo que están muy, muy cerquita de salir a la luz, que lo bajan prácticamente 100%. Lo que pasa es que hasta que estos fármacos no demuestren que bajar la LP pequeña a baja el riesgo, no van a salir. Ustedes van a ver que, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos ha aprobado fármacos históricamente que bajan el LDL, aunque no tengan demostración de disminuir eventos. Pasó con los anticuerpos monoclonales, que se aprobaron en 2015 y se empezaron a utilizar hasta que en el 2017 recién apareció el primer estudio que demostró que bajar LDL con inhibidores de PCSK9 bajaba el riesgo. Bueno, la FDA aprobó semanas atrás el enlicitide, que es un fármaco oral, una tecnología fantástica, es un péptido oral que baja el LDL 60%. Todavía no hay evidencia de que baje eventos, pero bueno, se supone que bajando LDL baja eventos. Bueno, los fármacos que disminuyen LP pequeña a están los estudios por terminarse, el Horizon, con pelacarsen probablemente a principios del año que viene, el Ocean con olpasiran probablemente a inicios del 2028 y así. Bueno, ¿qué características tiene la LP pequeña a? Es ni más ni menos que una partícula igual al LDL, con la diferencia que tiene fosfolípidos oxidados y que está unida con un puente disulfúrico con esta cadena proteica que es la apoproteína A, que tiene unas estructuras que se llaman kringles, que remeda a una masa o una medialuna, no sé cómo decirle, danesa, y por eso le pusieron ese nombre. La longitud de esto tiene mucho que ver con la concentración sanguínea de lipoproteína A pequeña, y es muy polimórfica, o sea, en un mismo individuo y en diferentes individuos, la longitud de esta cadena y las copias del Kringle 2 determinan una serie de características, entre ellos el nivel sanguíneo de lipoproteína A. ¿Qué sabemos hasta aquí? Bueno, que tiene que ver con infarto, stroke, aterosclerosis en general y estenosis valvular aórtica. Esto está perfectamente demostrado por estudios epidemiológicos y por estudios genéticos. Ahora bien, un aspecto muy importante, por eso en los pacientes que tienen lipoproteína A pequeña hay que hacer un ecocardiograma. Fíjense ustedes, esto pertenece a una editorial que escribimos para el año pasado, es la lipoproteína que más se relaciona con estenosis valvular aórtica y regurgitación aórtica. El aumento de VLDL se puede relacionar con estenosis valvular aórtica, el LDL también, pero la magnitud es mínima, 45% para VLDL, 10% para LDL, pero en el caso de la lipoproteína A pequeña aumentada, aumenta 3 veces el riesgo de tener valvulopatía aórtica. Tanto estenosis, que es lo más conocido, más común, como regurgitación aórtica. Les decía yo que la cantidad de copias del Kringle 4 determina la longitud o la cantidad de elementos de la cadena de la lipoproteína. Cuanto más larga, menor concentración sanguínea;
cuanto más corta, mayor concentración sanguínea de LP pequeña a. Ahora, si nosotros vamos a comparar LP pequeña a, por ejemplo, contra LDL, es claramente más heterogénica la lipoproteína A que la LDL. Entonces, si le decimos esto a un paciente de los tantos que vienen hoy al consultorio desesperados porque tienen la lipoproteína A pequeña aumentada, bueno, le generamos un mayor estrés y preocupación, pero en realidad lo que sucede es cierto, la lipoproteína A es mucho más heterogénica, esto está perfectamente demostrado, pero en cantidad no tiene nada que ver con el LDL. O sea, sigue siendo el LDL el primer factor a controlar y por eso las guías lo ponen en ese lugar, y a la lipoproteína A las guías le ponen como aumentador de riesgo, no como objetivo terapéutico principal. ¿Cuál es la prevalencia de LP pequeña a? Y bueno, 1 en cada 5. De esa forma, en general, no le vamos a errar, a sabiendas de que, por ejemplo, en África es mayor y los afroamericanos también tienen genéticamente mayor nivel de lipoproteína A. En Europa, América Latina, más o menos es el 20% de la población, o sea, 1 en 5 individuos, y acá se puede ver muy bien que los latinoamericanos estamos más o menos hablando en idioma futbolístico en la mitad de la tabla. Ni somos como los africanos, ni somos como los asiáticos que tienen niveles muy bajos de lipoproteína A. Pero ustedes piensen que 1 de cada 5 pacientes que van al consultorio puede tener lipoproteína A pequeña. Y lo más importante es una lipoproteína determinada genéticamente. O sea, el valor entre 85 a 95% está determinado genéticamente y no cambia. Por eso las guías plantean medirlo al menos una vez en la vida. ¿Esto es rígido como un molde? No. En la mujer posmenopáusica puede aumentar, hay situaciones clínicas como fallo renal, etcétera, etcétera, donde puede haber modificaciones, pero en general cambia poco y nada y no se modifica en general con la terapéutica. Con las estatinas puede subir un poquito, no significa que no haya que usar estatinas. Con los inhibidores de PCSK9 puede bajar un 20%, pero en general es una lipoproteína que no se modifica. Estos son una cuestión medio anecdótica de una encuesta que nosotros hicimos en la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, donde el grueso de los médicos decían lo que dicen las guías, que hay que medirlo al menos una vez en la vida, pero cuando le preguntábamos a los médicos si ellos conocían su propio nivel de LP pequeña a, muy poquitos la conocían. No quiero hacerles levantar la mano porque estoy seguro de que aquí muchos no conocen o no conocemos, no, en mi caso sí la conozco, el nivel de lipoproteína A pequeña. ¿Qué hacemos? Viene el paciente, ahora es muy común, por lo menos a mí me llegan todas las semanas varios pacientes nuevos con el análisis en mano, desesperados, porque el médico clínico, no sé quién, o la vecina le dijo, tiene la lipoproteína A pequeña aumentada, el factor emocional de riesgo es peor que tener la lipoproteína A pequeña aumentada. Miren, es muy interesante esta página, que es el LPA Clinical Guidance, que esta la desarrolló Brian Ferencz, un británico que ha investigado mucho en genética, realmente un investigador de primer nivel. Ustedes entran a esa página y ponen, es como un calculador de riesgo estándar, pero les permite poner LP pequeña a, y vean ustedes, un paciente X tiene 22% de riesgo, pero si le ponemos el nivel de, por ejemplo, 150 miligramos por decilitro de lipoproteína A, el riesgo se duplica, se va a 47. Lo interesante de esta página es que nos permite poner, por ejemplo, el nivel de presión arterial
que yo le puedo modificar o el nivel de LDL que le puedo modificar y van a ver ustedes cómo cae el riesgo en celeste, prácticamente se minimiza o se asemeja al riesgo que tenía antes. Muy interesante hacer el ejercicio. O sea, ¿qué hacemos con los pacientes que vienen al consultorio con lipoproteína A pequeña aumentada? Decirle, señor, señora, deje de fumar, baje su colesterol. Yo les doy estatinas a todos y trato de que el LDL esté lo más bajo posible, menos de 70, en la medida de lo posible. Controlar la presión arterial, etcétera, etcétera. Hasta que, a lo mejor el año que viene, tengamos los resultados de los estudios, los que están más avanzados, les dije, el Horizon, el Ocean, y se pueda demostrar si bajar LP pequeña a baja el riesgo, porque la pregunta que tiene que surgir inmediatamente, ¿para qué está la lipoproteína A? ¿Cuál es la función fisiológica? La verdad, se sabe poco. Se sabe mucho del riesgo, se sabe mucho de lo que sucede con respecto a aterosclerosis o con respecto a estenosis aórtica, pero se sabe poco de su valor fisiológico. Entonces, esta gráfica nos dice que yo minimizo, bajo los factores de riesgo y voy a bajar el riesgo inherente a la lipoproteína A pequeña. Les decía, esto es un trabajo con evolocumab, donde muestra una cosa excepcional, 50% de disminución de la LP pequeña A. Esto lo hicimos con casi 1000 pacientes, pero había 400 que eran de China. Y ustedes saben que los asiáticos son muy sensibles a las estatinas, no sensibles por intolerancia, sino que responden muy bien a las estatinas, a los inhibidores de PCSK9. Esto era con evolocumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9, bueno, bajó muchísimo, pero esto no es lo que pasa en la mayoría de los estudios, anda en el 30%, 25%, dependiendo de las series. Estos son los fármacos que están en investigación, pelacarsen, olpasiran, lepodisiran, etcétera, etcétera, y el último es oral, muy interesante, porque es una molécula oral que rompe la unión. Yo les dije que la LP pequeña a era un LDL que tenía unido por un puente disulfúrico, la ApoA. Bueno, esta droga actúa ahí. Veremos qué pasa. Miren el desarrollo, es enorme la competencia, pero bueno, la bala de plata no la tenemos todavía, que es demostrar que bajar la LPA baja el riesgo. Finalmente, algunos mensajes, medirlo por lo menos una vez en la vida en todos los adultos, es un factor de riesgo continuo. No les dije una cosa, prefieran siempre los laboratorios que informan en nanomoles por litro respecto de los que informan en miligramos por decilitro, porque miligramos por decilitro mide la masa de LP pequeña a, nanomoles por litro, esa determinación está midiendo partículas, y como siempre, partículas es más importante que masa. Entonces, reducir intensamente el colesterol y otros factores de riesgo es por ahora lo que tenemos, y falta, como decía antes, contar con evidencia, y esperemos tenerla lo más pronto posible porque los fármacos ya están muy avanzados en su desarrollo. Bueno, muchísimas gracias.